Saúl, que al final termina siendo este libro dos caminos, no de un rey bueno o un rey malo, sino dos reyes que hacen lo malo, porque son seres humanos, los dos son pecadores, pero uno que se endurece y otro que se arrepiente. Esa es básicamente toda la diferencia que tenemos entre el uno y el otro. Samuel nos introduce también a las o a los tres roles, más bien las tres ocupaciones principales que tenemos en el libro o en el Antiguo Testamento: los roles de profeta, el rol de sacerdote y el rol de el rey como tal. Entonces, para que estemos allí recordando hacia dónde vamos caminando. Sin más, vamos entonces a adentrarnos nuevamente en el texto, primero de Samuel, capítulo 4, que fue hasta donde pudimos avanzar hace 8 días. Vimos cómo Samuel en el capítulo 3 lo vimos ejerciendo el rol de profeta, lo vemos ejerciendo ya también como sacerdote, va creciendo. El Señor ha desechado el sacerdocio de Elí y en el capítulo 4 vamos a ver el cumplimiento de lo que Dios anunció en este punto. Entonces, tenemos un momento bien triste y es la captura del arca. Entonces, para nuestro entendimiento, lo que vamos a ver o el enfoque va a ser el peligro de tener el arca como amuleto. Ellos llegaron a este punto de ver el arca de Dios, que representaba la presencia de Dios, como un simple talismán, como un simple amuleto. Es lo que nos narra a nosotros el capítulo 4 del primer libro de Samuel. Entonces veamos. En aquel tiempo, Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Ebenezer y los filisteos estaban en Afec. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron, matando a 4,000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que nos derrotaran los filisteos? Después dijeron: traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Entonces, miremos varias cosas. Número 1, hay una pregunta que ellos se hacen: ¿por qué el Señor permitió que los filisteos, que son quienes, los paganos, nos hayan derrotado? Recuerda, hermano, que estamos todavía en el periodo de jueces, es decir, esto hace parte del periodo de los jueces. Samuel es el último juez y la situación, a excepción de que Dios está levantando a Samuel, no ha cambiado. El sacerdocio está mal, el pueblo está mal, las cosas están mal. Sin embargo, podemos ver que los ancianos, es decir, los líderes sabios de Israel, se preguntaban por qué el Señor permitió que nos derrotaran. Y esto nos deja ver la ceguera espiritual que ellos tenían. Es decir, tenemos un sumo sacerdote que le da más importancia a sus hijos. Tenemos sacerdotes que se roban las ofrendas, que seducen a las mujeres a la entrada del tabernáculo y todavía preguntan por qué Dios no nos ha apoyado, por qué Dios nos ha dejado abandonados a merced de los filisteos. Y la manera en que ellos intentan solucionar esto es todavía peor. Traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Cuando ellos están haciendo esto, están tratando a Dios como un ídolo, porque están pensando que el poder de Dios está limitado a donde está el arca. Es como decir, bueno, el problema es que Dios no está aquí, Dios se quedó en el campamento. Están teniendo una relación con Dios tal cual como los filisteos la tenían con sus propios dioses. Y dice así: si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Entonces, para los israelitas en este momento, para los ancianos en este momento, el arca no es diferente a Dagón. Es decir, Dios es un ídolo al que podemos cargar, al que podemos llevar, al que podemos manipular, y bueno, no hay ningún cambio. Y es muy triste porque precisamente por esto Dios va a permitir algo todavía mucho peor: es que el arca sea capturada. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es: ¿en qué se parece esto
a lo que muchas veces vivimos en la actualidad en medio de la iglesia cristiana. Para muchos el nombre del Señor Jesucristo es un simple amuleto, una manera de traer buena suerte. Entonces se usa el nombre del Señor simplemente para tener una victoria temporal. La gente no está pensando en tener una buena relación con el Señor, sino en simplemente valerse del nombre del Señor en algún momento determinado. Y lo llevan a cabo. Dice que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor, de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Entonces, el verso 4 es muy intencional para hacer el contraste entre la manera en que los líderes ven el arca y la manera en que Dios se presenta a sí mismo. Es decir, lo están tratando como un ídolo, pero Él es Dios quien está entronizado entre los querubines. No sé si logramos ver el contraste, porque no están, o el texto no nos está apoyando lo que ellos hacen, sino por el contrario, lo trataron así, pero Él no es un ídolo como cualquiera de los dioses falsos de los filisteos. Se nos narra que no estaban solos los ancianos y el pueblo en esta aventura tonta, sino que dice, ¿quiénes estaban allí? Los hijos de Elí, Ofni y Finés, que eran los sacerdotes. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra, y esto nos deja ver nuevamente, la venían como un simple talismán. Entonces se alegran cuando ven llegar el arca, se olvidan de que Dios no depende de eso, de que esa es una manera de representar su presencia en medio de ellos. Y cuando los filisteos averiguan, dicen que cuál era el griterío, por qué se pusieron felices los israelitas, se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento y entraron en pánico. Dice, los dioses han llegado al campamento. Dios es soberano en la salvación. Dios es soberano en llamar a quien Él quiere llamar. Pero no podemos negar que muchas veces el mundo trata con desprecio el nombre de Cristo por causa de la manera en que nosotros tratamos el nombre de Cristo. Es decir, la poca valía que le damos nosotros al cristianismo, a la palabra de Dios, hace que el mundo lleve a ver a la Biblia el nombre del Señor como algo igual afuera, porque nosotros lo tratamos de esa manera. Entonces, ¿cómo ven los filisteos al arca? Como otros dioses. Se trajeron sus dioses. Entonces, estamos en problemas, no porque crean que es el Dios del universo, sino porque ven otro ídolo como el que ellos tenían en su propia deidad, Dagón. Bueno, hay la pelea como tal. Entonces dice versículo 10 y 11, los filisteos pelearon con desesperación. ¿Y qué sucedió? De nuevo derrotaron a Israel y la matanza fue grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas. De poco provecho les hizo traer el arca si Dios no está agradado con ellos. De poco provecho el nombre del Señor si Dios no está agradado con su iglesia. Ese es el punto. No podemos decir, yo soy cristiano y ya la hice. Pertenezco a Cristo. Hoy tenemos mucha gente simplemente poniendo stickers, identificándose, y yo sé y el Señor está conmigo, pero eso no hace que Dios esté allí y que esté aprobando. El problema es que Dios está en todo lado. Ese es el punto. Él es omnipresente, y si yo estoy tratándolo con desprecio, pues ¿qué puedo esperar? Amén. Esa es la situación acá. Dice que los filisteos, versículo 11, capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y a Finés, los dos hijos de Elí. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Se cumplió la profecía. ¿Qué le dijo el Señor a través del profeta Elí? Tus dos hijos perderán la vida el mismo día, para que sepas que yo soy el que lo está haciendo. Y luego tenemos la llegada de la noticia. Dice que Elí esperaba junto al camino para oír noticias de la batalla, pues estaba tan preocupado por la seguridad del arca de Dios que le temblaba el corazón. Esto pareciera bonito, pero esto no está hablando bien de Elí.
Eso está hablando mal de Elí, es como que Elí estaba preocupado por la seguridad de Dios. Es una cosa loca, él se le olvidó completamente todo lo que sucedía, porque antes, si alguien entraba al lugar santísimo, diferente al sumo sacerdote, el día de la expiación moría. Él sabía que Dios había consumido a los dos hijos de Aarón, ¿se acuerdan? Solamente por entrar de una manera inadecuada, ofrecer un fuego extraño delante del Señor. Pero ahora el arca se ha convertido en un ídolo más. Ese es el punto que estamos enfatizando acá. Y cuando llegó el mensajero y contó lo que había sucedido, un clamor resonó por todo el pueblo. Entonces es como los filisteos capturaron a Dios. Es lo que está pasando aquí, es lo que ellos están viendo. Los filisteos han capturado a Dios. Es una cosa loca, pero en lo que ha pasado aquí es justamente eso lo que ellos están percibiendo. El mensajero se acercó a Elí, quien tenía 98 años y ya estaba ciego. Este detalle viene a ser ilustrativo de la ceguera espiritual que tenía Elí. Parecido a lo que sucedió con Sansón. ¿Qué es lo primero que hacen los filisteos con Sansón? Le sacan los ojos mostrando que Sansón estaba ciego realmente al no darse cuenta de todo lo que está pasando. Le dice, ¿qué pasó? Le pregunta Elí. El hombre dice, Israel fue derrotado por los filisteos, masacraron la gente, mataron a sus dos hijos Ofni y Finés y capturaron el arca de Dios. O sea, desastre, completo desastre, pero un desastre que fue anunciado. Un desastre que Dios advirtió. Dios no hace nada sin antes anunciarlo. Entonces lo que hablábamos hace 8 días, ¿se acuerdan? No, yo no sabía esto, ¿cómo es que Dios me mandó al infierno? Dios informa, no va a haber gente inocente en el infierno, es muy importante recordar eso. Bueno, cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta, se quebró la nuca y murió porque era viejo y demasiado gordo. Durante 40 años había sido el juez de Israel. ¿Por qué el autor nos vuelve a recordar este punto de que Elí era viejo y demasiado gordo? Porque eso está apuntando a la evidencia del pecado de Elí. ¿Se acuerdan? Ellos se robaban las ofrendas, querían engordarse con la carne asada, no ofrecían el sacrificio como era. Entonces, lo que está diciendo este demasiado gordo o estaba muy gordo, está apuntando a, ahí está la evidencia del pecado de Elí. Ese es el punto. Entonces, tal vez hoy no viéramos gente demasiado gorda, sino demasiado ricos, gente que se está lucrando con el evangelio y mueren, sí, llenos de dinero, pero ese dinero es testimonio contra ellos por haber tomado las cosas del Señor como medio para hacer ganancias. La nuera de Elí, esposa de Finés, estaba embarazada, próxima a dar a luz, y cuando se enteró de que habían capturado el arca y que su suegro y esposo habían muerto, se entró en trabajo de parto y dio a luz y murió después del parto. Mira todo el desastre sobre una familia en ese mismo momento. Es bueno, es lo que tenemos por acá. Y le pone al niño que nace Icabod, que significa ya no está la gloria de Israel se ha ido como tal. Entonces, bueno, Icabod, eso es lo que significa Icabod, no hay gloria. ¿Dónde está la gloria? Capítulo 5 y 6 nos narran esta suerte de confrontación entre Jehová y Dagón. Entonces, el capítulo 5 y 6 vienen a explicar que no fue que a Dios se le salió de las manos, no lo protegieron bien, él no pudo proteger su arca, sino que en medio del pueblo filisteo está la idea de los israelitas están acabados, el Dios de los israelitas no sirve para nada, ahora capturamos al Dios israelita, va a ser nuestro Dios, pero Dios tiene un plan en esto y es obrar poderosamente en medio del pueblo filisteo. Entonces Él va a permitir que el arca sea llevada para enseñarles a los filisteos que Él es Jehová. O sea que si ellos ganaron a los israelitas en medio de la batalla, no es porque sean muy buenos en lucha, sino porque Dios lo permitió y lo hizo
de esa manera. Entonces es muy importante que nosotros recordemos o tengamos presente esto. Vamos a mirar algunos detalles del capítulo 5 y 6. Llevaron el arca de Dios al templo del dios Dagón y la pusieron junto a una estatua de Dagón, ese era su dios titular. Cuando los ciudadanos de Asdod fueron a verla a la mañana siguiente, la estatua de Dagón había caído boca abajo delante del arca del Señor. O sea, Dios se encarga y pone a su dios Dagón humillado delante de él. Es decir, ellos se asombran al ver esto, pero lo que está diciendo es no me pueden poner al mismo lugar. Los israelitas lo trataron de esa manera y entonces perdieron. Ahora ellos lo ponen al lado de Dagón y dicen, no, yo soy Dios, y él permite y hace que este ídolo quede caído boca abajo delante de él. Así que lo levantaron y lo colocaron nuevamente en su lugar, pero a la mañana siguiente sucedió que lo mismo, Dagón boca abajo frente al arca del Señor, pero esta vez Dios separó la cabeza, las manos se han quebrado y solo el tronco quedó intacto. Es decir, nosotros pensamos que es una estatua, y es una estatua, pero para los filisteos, ¿quién era? Era su Dios. Entonces, lo que está haciendo el Señor es, yo soy el verdadero Dios. Lo vemos como una estatua más, y está bien que lo veamos como una estatua más, pero no podemos olvidar dónde estamos. Estamos en un momento en que para los filisteos, esa estatua que amaneció descabezada y con los brazos destrozados, era su Dios. Entonces comienzan a tener miedo de, wow, ¿qué hicimos? Este Dios es más poderoso que nuestro Dios. Mira, acabó con nuestro Dios, 2 días lo humilló. Por eso, hasta el día de hoy dice que ni los sacerdotes de Dagón, ni nadie más que entra al templo de Dagón en Asdod pisa el umbral, porque ahí quedó destrozado su Dios. Luego, la mano dura del Señor hirió a la gente de Asdod y las aldeas cercanas con una plaga de tumores. Entonces, no solamente Dios se limita a destruir la imagen de Dagón, sino que los hiere a ellos, los enferma, los llena de tumores y vuelve a decir, yo estoy aquí o el arca está aquí, no porque ustedes me hayan capturado, es como que yo vine. No sé si lo logramos ver. O sea, ellos comienzan a entender que lo que pasó realmente no fue una victoria, sino que el mismo Dios de Israel entró a su campamento para mostrarles a ellos que Él es el único Dios verdadero. Si lo logramos ver, hermanos, es importante entender esta parte. Cuando el pueblo, ¿este pueblo cuál es? Los filisteos. Cuando el pueblo filisteo se da cuenta de lo que sucedía, exclamó, no podemos quedarnos con el arca del Dios de Israel ni un minuto más. Él está en contra de nosotros. Todos seremos destruidos junto con Dagón, nuestro Dios. Es tragicómico pensar que estos hombres filisteos entendieron más rápido que los israelitas que con Dios no se juega. Estos hombres dijeron, no podemos tener a este Dios es demasiado santo, nos va a acabar, ni un minuto más. Mientras que los israelitas lo trataban como si fuera un ídolo más. Entonces ese es el contraste que está haciendo el libro de Samuel en este punto. De manera que convocaron a los gobernantes y bueno, ¿qué hacemos con el arca de Dios? Así que la cambiaron de ciudad a Gad, pero cuando llegó a Gad, dice que la mano dura del Señor cayó sobre sus hombres, jóvenes y mayores, y los hirió con una plaga de tumores, y hubo pánico. Entonces vuelve el Señor a mostrar su poder sobre ellos. Es lo que está pasando aquí. Vuelve el Señor a mostrar aquí que Él es Dios y está por encima de los dioses filisteos. Verso 10, enviaron el arca de Dios a la ciudad de Ecrón, pero cuando los habitantes de Ecrón vieron que se acercaba, clamaron, traen el arca de Dios de Israel a nuestra ciudad para matarnos a nosotros también. Entonces fíjense que había pánico ahora. Entonces antes estaban, capturamos el arca y ahora están completamente asustados. Ese es el punto, es decir, había más temor de Dios en los filisteos en ese momento que en los mismos israelitas, que debieron haber temido porque ellos vieron a Dios sacándolos de Egipto, vieron a Dios
sus antepasados en la cima del monte Sinaí, vieron todo lo que Dios había hecho. Y eso es lo que nos está mostrando, lo terrible de la condición espiritual que ellos tenían hasta este punto. ¿Sí es claro, hermanos? Ok. Entonces el pueblo llama a sus gobernantes y les dice, les suplican, por favor, regresen el arca de Dios, del Dios de Israel, a su propio país o nos va a matar a todos. Esta gente entendió más. Pues ya había comenzado la plaga mortal enviada por Dios y un gran temor se apoderaba del pueblo. Y los que no morían sufrían de temores. Ese es el punto. Entonces el capítulo 6 nos va a narrar el regreso del arca. Los filisteos deciden devolver el arca. Era su mayor trofeo, era su mayor victoria. En su perspectiva habían capturado a un Dios, pero ahora están huyendo de este Dios y lo van a devolver. Ahora recuerda que para ellos el arca es el mismo Dios. Eso es importante entender en su cosmovisión. Así que el arca permaneció en territorio filisteo por 7 meses. Estuvo 7 meses y ya ellos no pudieron más. Llamaron sus sacerdotes, sus adivinos, y entonces responden de acuerdo a sus creencias paganas. Hacen tumores de oro, hacen ratas de oro, porque es lo que plagas que tenían en ese momento, que es lo que dice acá. Ya que la plaga los hirió a ustedes y a sus 5 gobernantes, elaboren 5 tumores de oro, 5 ratas de oro, como las que los asolaron en la tierra. Hagan esto para demostrar ¿qué cosa? Su respeto al Dios de Israel, es decir, arrepiéntanse, es una manera de demostrar, arrepiéntanse delante de este Dios, pero llegan hasta donde su entendimiento les permite. Ellos no se vuelcan de la idolatría, sino, por favor, no nos lastimes más y vete para tu propio país. O sea, hay un temor a Dios, pero no es un temor salvador. Es que nos ayuda a entender que no todo el que afuera dice, no, yo respeto a Jesús, yo respeto a Dios, no es salvo. Hay gente que afuera tiene más temor que gente adentro, pero eso no significa que sean salvos. Significa, no, yo he visto lo que hace, entonces me quedo hasta ahí. Pero no está hablando la Escritura de que sea una fe o una situación de salvación como tal. Y nombran la historia, no sean ¿qué? Tercos y rebeldes como lo fueron el faraón y los egipcios. Esto lo están diciendo los filisteos, o sea, están trayendo a memoria lo que pasó con el faraón, que se endureció y no dejaba salir al pueblo. Entonces la manera de construir es como, y Dios hizo lo que hizo con los egipcios, por no dejar salir a su pueblo, ¿qué va a hacer si no lo dejan salir a él? Es una cosa como lo que está construyendo ellos en su mente. Y cuando Dios terminó con ellos, dicen los filisteos, estaban deseosos de dejar salir a Israel, que eso lo estudiamos en el libro del Éxodo. Estaban celebrando de que ya se iban los israelitas. Y bueno, entonces construyen esta carreta, ponen una ternera que nunca ha sido yugada y que acaba de dar terneritos, y si dicen, si la vaca se va y deja abandonadas sus crías, eso significa que fue Dios el que trajo esta plaga. Si no, entonces fue simplemente casualidad. Esto muestra que todavía habían dudas en algunos de ellos en cuanto a esto, pero dice que apenas le pusieron la carreta, enganchan las 2 vacas, ponen el arca en la carreta con el cofre, con las ofrendas que hacen según su entendimiento, tumores y ratas de oro, y efectivamente las vacas, sin desviarse a ningún lado, ¿qué hacen? Siguen el camino directo hasta llegar a los límites de Bet-Semes como tal. Así que vuelve a Israel el arca, donde nunca debió haber salido. Pero el punto es mostrar, el pueblo fue derrotado, el ejército fue derrotado, pero Dios nunca es derrotado. O sea, Dios no perdió una batalla, Dios nunca pierde, Él es invencible. Él, para humillar a su pueblo, los derrota a través de los filisteos, y para humillar a los filisteos y darles, esto es una oportunidad de arrepentimiento. Si nos damos cuenta, lo que hizo Dios aquí con los filisteos fue darles oportunidad de arrepentirse, de decir, ok, este es el verdadero Dios. Acabó con Dagón, lo destruyó, lo descabezó, le quitó las manos y nos enfermó a todos. Sin embargo, no hubo arrepentimiento. Entonces volvemos a ver este principio de que
Si Dios no obra, el hombre puede ver lo que sea y sin embargo seguir en su dureza de corazón. ¿Ok? Bueno, el arca ya llegó a Israel, es lo que tenemos hasta este punto. De ahí vamos a brincar al capítulo 8 y 9, donde tenemos el rechazo de la teocracia. Entonces, vamos aquí a nuestra gráfica de tiempo. Estamos por terminar, nos estamos acercando al fin de la era que conocemos como la teocracia. Entonces, los israelitas van a llegar en este capítulo a pedirle a Samuel que les levante un rey humano. Entonces, vamos a ver la transición, el inicio de la era de la monarquía como tal. Entonces, vamos nuevamente allí. Cuando Samuel envejeció, versículo 1 del capítulo 8, nombró a sus hijos. No he podido ver con esto acá. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Joel y Abía, sus hijos mayores, establecieron su corte en Berseba. Pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. William, ¿me ayudan aquí? Por favor, no he podido, estoy desconcentrado. Gracias. Me perdí. Versículo 3. Nos ayuda a algo importante. No siempre los padres piadosos tienen hijos piadosos. Y esto debe ser un consuelo. Para un padre que no es juicioso, esto es una excusa. Pero para un padre piadoso, esto es consuelo. Porque a veces la iglesia es muy dura para juzgar y siempre piensan que si un muchacho se desvió, eso fue que el papá está haciendo algo malo, es un hipócrita, algo así. Pero tenemos a Samuel. Y de hecho, como algunos autores lo llegan a establecer, gracias, tenemos a Adán. Adán tenía el padre perfecto. ¿Quién? Dios mismo, y sin embargo Adán se desvió. Entonces no siempre tiene que ver con que el padre no hizo lo que tenía que hacer. Ahora, vuelvo a ser claro, cuando llegamos a Jueces, ¿cuál fue la causa de la desviación? Los padres no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces las dos cosas son una realidad. Puede que haya un padre muy piadoso, muy entregado a Dios, que eduque a sus hijos, les hable del Señor, enseñe a sus hijos, modele un buen ejemplo y sin embargo los hijos no sigan al Señor. Así como puede haber un padre perverso que no siga al Señor, que no tenga temor de Dios y su hijo se levante como un hombre temeroso de Dios. O sea, no hay. Por eso pronto vamos a hacer un seminario de proverbios que va a ser una bendición para todos nosotros, pero lo hablamos en hermenéutica. Los proverbios no son promesas. ¿Se acuerdan? Ese proverbio, educa al niño y en su vejez no se apartará. Es un principio, no es una promesa. Y yo he visto padres piadosos con hijos que se desviaron y iglesias señalando. O sea, aparte del dolor de este padre decir, pero mira a mi hijo, ¿por qué salió de esta manera? La iglesia acusando. Entonces vemos Samuel, y fiaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Parecen hijos de Elí y no de Samuel. Parecen hijos de Elí, no de Samuel. Es tremendo lo que estamos viendo acá. Finalmente, los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Le dijeron, mira Samuel, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Esto es verdad. No, el texto no lo está negando. Es cierto, no son como Samuel. Pero en lugar de decir, ¿qué hacemos? Que Dios nombre otro juez, ¿qué dicen ellos? Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Danos un rey como los de las naciones paganas. Ellos querían un rey como el resto del mundo. Y ese es el punto para entender por qué Saúl es como es. Porque ellos están pidiendo un rey como las naciones paganas, como lo tienen las demás naciones. ¿A quién quieren imitar? Al mundo. Ellos quieren imitar a las naciones que están alrededor de ellos. Queremos ser gobernados, queremos ser dirigidos
como el mundo lo hace. Están pidiendo un rey a la manera del mundo. Samuel se disgustó con la petición y va y busca al Señor en orientación. Entonces seguimos viendo que Samuel no se ha desviado. Samuel sigue haciendo lo correcto. Voy delante del Señor y Dios le dice, mira esto tan tremendo, haz lo que te digan, Samuel, porque finalmente no te están rechazando a ti. ¿A quién están rechazando? No quieren que yo siga siendo su rey, es a mí a quien rechazan. Desde que los saqué de Egipto, me han abandonado continuamente, han seguido otros dioses y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que un rey gobernará o reinará sobre ellos. Y vamos a ver lo tremendo de este gobierno que Dios va a advertir a ellos. Pero, número uno, cuando alguien rechaza la autoridad de Cristo, no está rechazando a quien anuncia la autoridad de Cristo, está rechazando a Dios o a Cristo. ¿Por qué es importante eso? Porque nos la tomamos muy personal. Entonces, si usted no entiende eso, usted va a vivir en guerra con mucha gente. Por ejemplo, yo cuando estoy enseñando, siempre que estamos enseñando, alguien está dormido. Eso es algo que ya siempre sabemos, siempre alguien dormido. Siempre. Siempre alguien que arruga la cara. De pronto la arruga, hoy hizo buena cara, pero en 8 días no le gustó. Alguien molesto, siempre. Si lo tomáramos a título personal, viviríamos en una frustración constante. Finalmente, no se me durmieron a mí. Esa es la palabra del Señor. Por el motivo que sea. No estoy echando a nadie hoy. Alguno, yo estoy... Primera vez que me duermo y mira, te tocó hoy. Pero no podemos tomar las cosas a título personal. Es al Señor a quien rechazan. Ahora, si alguien te dice, mira, yo creo el Evangelio, yo creo todo, pero solo porque me lo predicaste tú no voy a ir a la iglesia, voy a ir a otra, solo porque eres, ya es contigo la cosa. Pero el resto es al Señor a quien la gente rechaza, eso es lo que tenemos que tener claridad. Ahora, esto que dice el capítulo 8 es tremendo porque nos tiene que ayudar a nosotros a ver lo necios que somos muchas veces y cómo Dios nos advierte del peligro de lo que vamos a hacer y vamos hacia adelante. Mira, Samuel les dice, esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes. El rey, ¿qué es lo que va a hacer el rey? Va a reclutar a los hijos de ustedes y los va a poner como sus conductores en los carros de guerra y los hará correr delante de sus carros. Esto es una manera en que el mundo lo hacía para mostrar que había nobleza en el que venía detrás, en el carruaje. Algunos serán generales y capitanes, otros obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey, otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear, a hacer perfumes para él, les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivo, y se lo dará a sus oficiales. Tomará 1/10 parte de su grano y de sus cosechas de uvas y la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará sus esclavos y esclavas y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la 10ª parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Y cuando llegue ese día suplicarán alivio de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. Uno pensaría que al escuchar todo esto, ¿qué dirían? No, Samuel, espérate. No, yo no pensé. No sé qué dije, no, perdónanos. Pero dice que aún así el pueblo se negó a escuchar la advertencia y le dijeron, aún así, todavía queremos un rey. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. Este es todo el punto, hermanos. Nosotros tenemos en el Nuevo Testamento una advertencia tan fuerte en este sentido. Romanos capítulo 12 nos habla acerca del peligro de amoldarnos al mundo, de ser como el mundo. Y vivimos una época donde la iglesia quiere ser como el mundo que le rodea.
al costo que sea, no me importa, pero queremos ser como el mundo. Queremos criar a nuestros hijos como el mundo los va a criar. El Señor ha venido advirtiendo a la iglesia, mira, si tú no disciplinas al muchacho, si tú no pones límites, si tú no corriges, si no usas la vara, el niño se te va a salir de las manos. No importa, queremos criar a los niños como el mundo los cría. Si permites que vean esto, que hagan esto, que participen, no importa. Y seguimos llevando las cosas como el mundo. Si ustedes no escogen a sus líderes, a sus pastores, como está escrito, sino escogen al más carismático, al que habla mejor, al que es el sobrino, el hijo, el nieto, al que hace que la iglesia crezca, va a abusar de ustedes. No importa, pero queremos una iglesia grande. Quiero que mi iglesia sea la más grande del barrio, la más reconocida, la que llena el estadio. Seguimos en la misma cosa. Van a acabar con ustedes, no importa. No nos interesa, queremos finalmente estar siendo parecidos al mundo. Familias se destruyen. Mira, si tomas ese otro trabajo que te toca trabajar 4 o 5 horas más, vas a acabar con tu relación familiar. Mujer, tú vas a tirarte tu matrimonio, no importa, pero necesitamos comprar las cosas que compra el mundo. Tenemos que ser como el mundo y es una advertencia tan clara. Y lo miramos acá y vemos lo que pasará con Saúl, pero la iglesia hoy en muchos sentidos está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, la reflexión tiene que ir hacia allá. ¿Qué cosas seguimos y queremos seguir haciendo como el mundo? Queremos ser, porque el punto es ese. ¿Cuál es nuestro deseo? El deseo del pueblo de Dios, según lo que vimos en Éxodo, en Levítico, ¿cuál debería ser? ¿Parecerse a quién? El Señor. Yo soy el Señor, ustedes son mi pueblo, sean santos porque yo soy ¿qué? Santo, imítenme a mí. El Nuevo Testamento dice exactamente lo mismo. Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo, pero la gente no quiere imitar a Cristo hoy. Quiere imitar es al mundo. El punto es como, ¿hasta dónde puedo parecerme al mundo sin que sea muy grave delante de Dios? Y es necio, es una posición necia. Así que Samuel le repite al Señor todo lo que el pueblo dice y el Señor responde, haz lo que te piden y dales un rey. Esto es tan tremendo porque yo siempre le digo a los hermanos que tengo el privilegio de pastorear, ten cuidado con lo que deseas. Ten cuidado con lo que le estás pidiendo a Dios. Lo he visto en consejerías de muchachas, dicen, no te cases con ese hombre, ten cuidado, este hombre no es creyente, este hombre no ha dado fruto, no importa, yo quiero uno así alto, quiero uno de esta manera, quiero uno que tenga plata, que tenga nombre, que tenga carro, que te va a hacer la vida miserable, mija. No importa porque yo sé que al final lo cambio, que te va a hacer la vida miserable. A los 2 meses están ahí llorando. ¿Y ahora qué hago, pastor? ¿Ahora qué vas a hacer? Límpiate las lágrimas. Y vaya para su casa. ¿Qué más va a hacer? ¿No fue el rey que escogió? Mira, no te cases con esa muchacha. Mani limpia. Tiene síndrome de princesita. Te va a exigir y te va a pedir y te va a hacer la vida imposible porque no le logras comprar la ropa en tal boutique, porque no le tienes 2 empleadas de servicio, porque no importa, es la más bonita del barrio, te va a hacer la vida miserable, mijo. 2 meses que están ahí. Pastor, ¿ahora qué hago? ¿Y qué vas a hacer? Ve y cuida a la princesa. Pero es que eso es. Eso es, dales un rey, dales lo que te piden. Es tremendo. Así que Samuel los envía a sus casas. Y bueno, tenemos fuerte esa parte. Ahora, luego en el capítulo 9, tenemos la manera en que Dios selecciona a Saúl. Y algunas cosas importantes. Como el capítulo 9... lo que nos va a mostrar son 2 cosas. Número 1, cómo Saúl encaja en el perfil de un rey del mundo. Y cómo Dios
va a escoger a este Saúl precisamente porque encaja en el perfil del mundo, porque el pueblo va a recibir lo que el pueblo quiere. Algunos comentaristas bíblicos dicen que la iglesia local tiene el pastor que se merece. Muchos dicen eso. Una iglesia local tiene el pastor que se merece, es decir, el que quiere. Pero es que nos abusa, nos grita, pone aquí. Yo tuve programas de radio en emisoras cristianas y llamaba a gente, no, que el pastor nos turna cada mes, una tiene que ir a hacer aseo en su casa y tienen que hacer de esto y cocinarle a la esposa del pastor y toca estar el lunes a las 5 de la mañana limpiando la iglesia y hasta las 10 de la noche y nos piden y nos exigen festivo, lunes, todo. Eso es lo que quieres. Pastor latría, ¿quieres un pastor así? Bueno, tienes un pastor así. Es eso, no es otra cosa. El único que aquí ha hecho plata es el pastor y tú le sigues dando. Cada domingo, pero mire, el pastor otra vez en Europa, el pastor otra vez compró carro, el pastor, tú sigues trayendo plata. ¿O de dónde la sacó? Había un hombre rico e influyente. Entonces comenzamos por ahí. Los reyes del mundo vienen de familias nobles. Cristo vino de una familia pobre, pero Saúl viene de una familia influyente, rica, una familia influyente, una familia de alta alcurnia, de cuna de oro, como los reyes del mundo. Es exactamente igual. De la tribu de Benjamín. Había el hijo de Seor, que nos muestra aquí. Su hijo Saúl era el hombre más apuesto de Israel. Ellos querían un rey que parezca de película, de novela. O sea, lo está colocando acá. Tiene que ser caribonito. Este era Saúl. Cuidado las solteras, ¿a quién quieren mirar? Están buscándose un Saúl, cuidado. El hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. ¿Cómo eran? Usted se acuerda que lo estudiamos cuando hablamos de los gigantes que encontraron en la tierra prometida. ¿Se acuerdan? ¿Cómo eran ellos? Altos. Los reyes cananeos se caracterizaban por ser altos. Todos eran muy altos. Algunos tenían camas de 3 metros. Entonces, ¿a quién le da Dios? A un hombre de buena familia, rico, bien parecido y muy alto, porque eso es lo que ellos querían. Eso es lo que ellos querían, así que hay que tener cuidado. Entonces, después de darnos en el capítulo 9, versículos 1 y 2, la descripción de cómo Saúl encaja con el perfil del mundo, con el perfil de los cananeos, nos narra cómo Dios lo va a llamar. Entonces, hay dos cosas acá. El pueblo quiere un rey así, Dios le va a dar un rey así, y no va a quedar duda en el relato de que Dios llamó a Saúl. O sea, si usted leyó el capítulo 9, es inequívoco la conclusión de quién seleccionó a Saúl, Dios, y al mismo tiempo, ¿quién escogió a Saúl? El pueblo. El pueblo le dio a Dios la receta, queremos un rey así, ok, yo te lo escojo, te lo voy a dar justo como lo quieres, justo como lo pediste, ¿eso es lo que quieres? ¿Eso es lo que te vas a llenar? Ok, te voy a dar eso. Por ejemplo, hay gente que dice, yo con salud tengo, no necesito nada más, solo salud, ¿eso es todo lo que necesitas en la vida, salud? Puede que te den solo salud, no tengas a Cristo. Pero nosotros debemos ser como el salmista, dame tu palabra, con eso tengo. Entonces, ¿qué es lo que te satisface? ¿Qué es lo que te llena? Porque eso es lo que vas a recibir. Amén. Bueno, tenemos entonces toda esta historia, se pierden los burros, va a buscar los burros con un criado, ya después terminan encaminados acercándose hacia Samuel, y Dios le anuncia, este es el hombre que vas a poner como rey, lo vas a ungir, yo voy a estar igual con él porque finalmente es el rey. Pero desde el principio el punto es, este hombre es un rey según el mundo, es un rey según la carne, es un rey que no es el plan del Señor. Bueno, una cosa bonita aquí en medio de esto, versículo 16 del capítulo 9,
Dios hablándole a Samuel y le dice, mañana a esta hora te enviaré. ¿Quién lo va a enviar? Dios. O sea, no le quede duda, es Dios. Un hombre de la tierra de Benjamín, úngelo para que sea líder de mi pueblo. Él lo librará de los filisteos, porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. En medio de la terquedad, en medio de la desobediencia, en medio de todo esto terrible, Dios sigue siendo misericordioso. Es muy bonito ver esto. Dios sigue mostrando que Él es misericordioso y ama a su pueblo. Mira que no dice al pueblo de Israel, sino ¿a quién? A mi pueblo, a pesar de que era un pueblo que lo estaba rechazando como rey. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, ese es el hombre del que te hablé, él gobernará a mi pueblo. Entonces, importantísimo recordar, ¿quién seleccionó a Saúl? Dios, hermano, Dios lo seleccionó. Y al mismo tiempo, ¿quién seleccionó a Saúl? El pueblo lo seleccionó. Las dos cosas son una realidad. Bueno, y pasan varias cosas en el momento en que Samuel unge a Saúl como rey. Tenemos manifestaciones espirituales, termina inclusive Saúl profetizando en un momento, lo que nos ayuda a entender que no todo el que profetiza está lleno del Espíritu Santo. Vimos a Balaam profetizando y tenemos varios ejemplos del Antiguo Testamento hacia eso, que nos tiene que ayudar a comprender realidades neotestamentarias. Regálame un poquito de monitor, siento fatigado aquí, por favor. Entonces, bueno, eso es lo que vemos ahí en el capítulo 9. El capítulo 10 nos habla de la transformación del corazón de Saúl. Quiero tocarlo. Versículo 5. Cuando llegues a Gibeá de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta, una lira y estarán profetizando. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos y serás transformado en una persona diferente. Este es uno de los textos más complicados del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la Escritura nos es clara que a quien Dios transforma, lo transforma, especialmente en el Nuevo Testamento. Pero aquí vemos el cambio de este hombre, pero finalmente Saúl termina mal. Entonces se rebeldiza. Y creo unirme a varios comentaristas cuando dicen que lo que está hablando es que hay una transformación para llevar a cabo una tarea, pero no fue un cambio como los que vemos del Nuevo Testamento. Y nos ayuda a comprender por qué hay gente que va a la iglesia y uno ve cambios. Y a veces cambios muy radicales. Y mira, era el rey Momo y ya no volvió a carnavales, y ya no se emborracha, y ya no es vulgar para hablar, y hay una cantidad de cambios, y usted lo ve sirviendo en la iglesia, predicando cosas, pero después de unos años, ¡pum!, otra vez para atrás. Entonces, pensar que todo fue un esfuerzo únicamente humano es como darle demasiado crédito al hombre. O sea, hubo algo de Dios allí, hubo un inicio, algo pasó en este hombre que lo hizo. Y uno lo veía en las vigilias orando y clamando, pero de un momento a otro otra vez comenzó a mirar el mundo y se deslizó. Y eso como que casa más con la parábola del sembrador. Gente que comienza a dar fruto, que se ven muchas cosas. No dice el Señor que nunca dieron fruto, comienzan a dar, pero no es un fruto perdurable, son raíces que no son profundas. Y nos va a ayudar este texto en el Nuevo Testamento a entender algo que se conoce como la fe progresiva. Hay una fe que todavía no es salvífica, pero que por ser fe comienza a producir algo de fruto, pero no llega a ser la fe salvadora. Entonces, lo importante, hermanos, es clamar a Dios porque nuestra fe sea una fe genuina. Y si hay atisbos de duda, estar clamando a Dios porque nos ayude, porque yo he visto hombres con cambios radicales y también otra vez con cambios radicales. Entonces este hombre pasó de blanco a negro, wow, y luego otra vez, oye, pero te veo como gris, cuidado con lo que está pasando, otra vez, vuelve al lugar donde estaba.
Y de hecho, según Hebreos, peor. Terminan peor. Y dices, ¿qué pasó? Porque vimos cosas, vimos evidencias en algún momento y seguro muchas cosas son emoción, algunas de sus propios esfuerzos, pero hay cosas que se veían genuinas. Pero lo importante es recordar que quien es salvado verdaderamente, su cambio va a ser permanente a lo largo de su vida. Amén. Entonces, bueno, es un texto un poco difícil. Después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Y mira esto. El texto está diciendo que a pesar de que Saúl es un hombre que caza en el perfil del mundo, Dios promete estar con Saúl. Va a acompañar, pero la razón ¿cuál es? La vimos adelante. Misericordia. Dios va a usar a Saúl para liberar al pueblo del yugo filisteo. Ahora le da la primera instrucción. Cuando pase todo esto, dice Samuel a Saúl, desciende a Gilgal delante de mí, allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. Quiero preguntar, ¿usted qué entiende cuando acabamos de leer esto? ¿Qué debe hacer Saúl? ¿A dónde debe ir? A Gilgal. ¿Con quién se va a encontrar en Gilgal? Con Samuel. ¿Para qué cosas? ¿Qué debe hacer mientras que llega Samuel? Esperar 7 días. Ahora, ¿quién es el que debe sacrificar las ofrendas? Samuel, porque Samuel es el sacerdote, ¿ok? Perfecto. Es una instrucción clara. Ve a Gilgal, espera 7 días que yo llegue y presentamos el sacrificio. Yo presento el sacrificio. Entonces, ese dato allí es fundamental. Luego tenemos el cumplimiento de las señales. Profetiza Saúl, dice que el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl. Esta es una de las claves que nos ayuda a entender la diferencia sobre Saúl. Entonces recordemos que esto es como aquí está la persona, el Espíritu Santo está aquí. Sobre. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el Espíritu Santo está en. Sobre, no en, es diferente. Dentro de los creyentes. Entonces, aquí el agua está sobre el atril, está dentro, pero si yo la inyecto, en Nuevo Testamento sería yo inyectar el agua a la madera, está dentro del atril, dentro de la madera. Entonces, hay una diferencia. El Espíritu vino sobre, pero ahora está dentro de nosotros, dentro del creyente. Y también comienza a profetizar. Entonces, bueno, se cumplen todas las señales y luego Saúl va a ser proclamado como rey allá en Mizpa. Entonces se da lo que sucede. El Samuel les advierte: ustedes rechazaron a Dios y dijeron danos un rey, no queremos que sea Dios sino un rey. Así que bueno, se escoge como tal a Saúl, que en su primer día da un atisbo de lo que va a ser. Es un hombre cobarde. ¿Dónde está? Aquí. Aquí está, 21. Después llevaron a cada familia, tribu de Benjamín, delante del Señor, y se eligió la familia de los de Matri, y finalmente entre ellos fue escogido Saúl, hijo de Cis. Pero cuando lo buscaron, había desaparecido, y le preguntaron al Señor dónde está, y dijo: está escondido en el equipaje, tomen su rey. Comienza el Señor a mostrar: este es el rey que ustedes pidieron, yo lo escogí, pero es lo que ustedes pidieron, es el que los va a guiar en las batallas. ¿Y dónde está? Escondido. O sea, el término no es que está ahí al lado del equipaje, es que se escondió. Este hombre le dicen: vas a ser el rey, y él no quiere, él está de cobarde, está escondido en el equipaje, allá debajo de una maleta, agachadito, y el Señor lo saca: párate que tú eres el rey. Es triste. Así que bueno, lo encontraron, lo nombraron, y dice el Señor acá: no hay nadie como él en todo Israel. Ese es el hombre que el Señor ha escogido. Verso 24 es claro: Dios escogió a Saúl, no otro como él en Israel. Ahora recordemos en qué sentido no hay otro. No hay otro de familia noble, más apuesto y alto. Entonces,
Eso es lo que ustedes pidieron, no hay otro que cumpla esto mejor que Saúl. Toma a Saúl. Y vuelvo a insistir con las solteras y los solteros. Cuidado porque el día de la boda, este es el que querías, así está, tal cual, ok, toma, llévatelo. Y el pueblo gritó, viva el rey, y entonces, bueno, se ponen ahí las condiciones de cómo va a ser la situación. De ahí nos vamos a brincar al capítulo 13 para nuestro estudio, porque es panorámico, como ustedes ya lo saben. Y vamos a ver la desobediencia de Saúl. Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. El texto hace referencia al tiempo que permanece ahí como en un interino. Saúl eligió a 3,000 soldados selectos del ejército de Israel como tal. Llevó consigo a 2,000 de los hombres escogidos a Micmas, a la zona montañosa de Betel. Los otros 1,000 fueron con Jonatán, el hijo de Saúl, a Gibeá, en la tierra de Benjamín. Entonces arranca la batalla, se van a sublevar los hebreos para cumplir lo que Dios había dicho, pero mientras que Jonatán ha empezado batalla, dice que Saúl se quedó en Gilgal. ¿Y por qué se quedó en Gilgal? ¿Alguien se acuerda? Porque Dios le había dicho que se quedara, descendiera a Gilgal. O sea, vemos a Saúl que en ese momento está obediente. Ahora, comienza a darnos relato. Número 1, los hombres de Saúl estaban, ¿qué? Temblando de miedo. El propio Saúl es cobarde, sus hombres son cobardes, están temblando de miedo. Durante 7 días Saúl esperó allí. ¿Cuántos días le dijeron que esperara? 7 días. Entonces hasta aquí vamos ¿cómo? En obediencia tenemos 7 días, estamos en Gilgal y estamos esperando, y es claro el texto, según las instrucciones de Samuel. Pero aún así Samuel no llegaba. Ahora, estamos todavía dentro del lapso de tiempo, 7 días, no han acabado los 7 días. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado ¿a qué? A desertar, a esconderse, igual que él. De modo que ordenó, tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz, y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Es decir, él es rey y va a tomar la labor de sacerdote. Va a presentar la ofrenda quemada. El verso 10 es tan triste, precisamente ese término es como justo en ese momento, justo cuando está desobedeciendo, justo cuando se desesperó, cuando no esperó más en lo que Dios había dicho, cuando terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Porque si Dios dijo que llega, Él llega. Ese es el punto. Llegó. Saúl salió a recibirlo y Samuel le preguntó, ¿qué has hecho? ¿Qué fue lo que hiciste? Entonces, todo iba como bien, si lo miramos así. Estoy en Gilgal, llevo 7 días esperando para presentar la ofrenda, pero Samuel se demoró y entonces dije, no, ya hay que actuar de manera decidida. Y mira lo que dice él. Vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste y que los filisteos ya están en Micmas listos para la batalla. Así que me dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Y uno tiene que leer el texto y darse cuenta de varias cosas. Vi que mis hombres me abandonaban, ¿verdad o mentira? Verdad, el texto se lo acaba de decir, estaban desertando. Vi que tú no llegabas, ¿verdad o mentiras? ¿Verdad? Dice, aún así Samuel no llegaba. Vi que los filisteos ya estaban en Micmas listos para la batalla, ¿verdad o mentira? Es verdad, todo esto que está diciendo Saúl es verdad. Los filisteos están listos para marchar contra nosotros y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. Aquí está refiriéndose a la ofrenda, al sacrificio. De manera que me vi, mira cómo dice Saúl que se vio, obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Como que mira, a mí me tocó desobedecer. ¿Alguna vez has dicho eso? Eso me tocó decir una mentira porque no había nada que hacer. O sea, era decirle que mi esposo se llevó el recibo de la luz
¿Ya está pago o dejar que la cortaran? O sea, me tocó. No fue que yo quise. A mí me tocó decir una mentira ahí. Me iban a aprobar el crédito de la casa y me dijeron, ¿usted alguna vez tuvo...? Porque si no, si sí usted hizo eso, no le damos el crédito. Y me tocó decir que no, yo no, nunca. Ah, bueno, entonces aprobado. Tocó, ahí tocó, o sea, me vi obligado. Porque si yo no hago, o sea, no es que yo quiera. El punto es, ¿cómo ve Dios nuestra obligación al pecado? Qué tontería. Dios es misericordioso y cuando hacemos eso nos perdona, pero no tratemos de decir, me vi obligado. Porque ¿sabes qué está diciendo aquí Saúl? La culpa es tuya, Señor. O sea, si tú mandas a Samuel una hora antes, yo obedezco. Yo iba juicioso, ¿hasta qué? La vez pasada, el Señor sabe que no, pero me tocó ir al carnaval. Me tocó porque me dijeron, mira, si no vas a la comparsa de la empresa, te despedimos. Tocó. O sea, y hay tantas cosas que podemos decir, ¿tocó? Me tocó. Bueno, Dios dice, qué tontería. ¿Y cómo lo ve? No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. O sea, no existen obediencias a medias. Dios no dice, bueno, la verdad es que llegaste a Gilgal, esperaste 7 días, la gente se estaba yendo, y uno mira a Saúl y uno dice, caramba, la situación de Saúl ahí no era fácil. Está en batalla, es un hombre asustado, no es un hombre de guerra, es un hombre cobarde, se le vienen encima y ¿yo qué hago? Y lo miras así, dice, lo que hice fue presentar un sacrificio, pero es que a Dios no le agrada que hagamos cosas chéveres, sino que lo obedezcamos. Que lo obedezcas, es lo que a Dios le agrada. No otra cosa. Me tocó hacer una fiesta con los jóvenes de la iglesia, dejarlos un día porque se estaban yendo de la iglesia. Tocó hacer algo. Siempre toca hacer algo. No. Si lo hubieras obedecido, y mira cómo cambia esto, si lo hubieras obedecido, o sea que ya no lo hiciste, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pregunta, ¿esto es verdad o es mentira? Eso es verdad porque lo está diciendo Dios. Pero quiero que pienses en Ruth. Si nos damos cuenta cómo comenzamos a ver la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre, cuando Samuel está diciendo, esto es inspirado por el Espíritu Santo, a Saúl, si hubieras obedecido, Dios establece tu reino para siempre, es verdad. Dios habría dejado a Saúl y a su familia para siempre, pero al mismo tiempo no iba a ser Saúl, porque ya David estaba escogido. Y esa es la razón por la cual al principio, cuando se pone a Saúl, a escogerlo, el capítulo 8 y 9, se nos narra la genealogía de Saúl, para dejar claro que no podía ser. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 49 y 50, Jacob profetizando dice, el trono no se apartará de Judá. Y Saúl es de Benjamín. Entonces vemos allá cómo toda la historia va conectando. Ya no es desde el momento de Judá, desde el momento de Génesis, no va a ser Saúl. ¿Por qué no? Porque es de Benjamín. No va a ser porque en Ruth tenemos la narrativa de Dios escogiendo esta familia, ya te dan la palabra. Pero al mismo tiempo es verdad que Saúl, si hubiese obedecido, estaría. Entonces, ¿quién es el único responsable de que Saúl no hubiese quedado como rey? Saúl. Pero al mismo tiempo no era el rey que Dios iba a poner, ya había otro plan. Aquí. Hay que prendérselo allí. El micrófono, hermanos, el auxiliar. Ya. Buenas tardes. Bueno, pastor, vea, no acabo de entender esa parte. No te preocupes, O sea, que llevan siglos tratándola, pero no parece se puede. un trabalengua, pero no llega al mismo punto en el que todos estamos, ¿ya? Entonces, es que mire, listo, yo entiendo de que tal vez no podía ser Saúl, ¿por qué? Porque pienso yo que
no fue propiamente dicho un rey escogido por Dios, porque Dios simplemente en su voluntad permisiva o la soberanía complació al pueblo con el rey que ellos le pedían, no con un rey idóneo, no con el rey que Israel necesitaba, ¿cierto? Pero es que ahora usted me está diciendo a mí de que Saúl viene desde la tribu esta de Benjamín, cuando me dicen más atrás, hombre, el rey va a venir es de Judá. Exacto. ¿Sí? Entonces, Samuel aquí me está diciendo, hombre, si tú hubieses hecho caso, te quedas. Tu reino hubiese estado por siempre. Sí. Hombre, si Dios sabía que este man iba a fallar, ¿para qué lo escogió? Vienes a la pregunta que todo el mundo ha hecho, ¿por qué Dios creó al hombre? Desde antes, y la pregunta es buena, porque ustedes toda la vida van a luchar con esto. Y moriremos y llegaremos a la eternidad y tendremos que entender que no entendemos esto. Si Dios sabía, y Dios sabía que Adán iba a traicionarlo, ¿por qué lo creó? Si Dios sabía que Satanás, y Dios lo sabía, se iba a rebelar contra Dios, ¿por qué lo creó? Si Dios sabía que Eva iba a atender a la serpiente, ¿por qué dejó que la serpiente hablara con Eva? Entonces entramos a una cantidad de cosas y lo sorprendente es que a pesar de eso Dios nos creó. O sea, lo ponemos, hay que darle la vuelta, porque lo vemos como Dios, ¿por qué haces eso? No, lo asombroso es Dios, ¿cómo sabiendo lo perversos que somos, nos creaste? Yo no nos habría creado. O sea, voy a poner un ejemplo bien terrenal. O sea, esto va a sonar hasta profano tal vez, comparándolo con el Señor y su creación y la salvación. Si tú vas a poner una empresa y tú sabes que los empleados que vas a contratar todos te van a robar, te van a demandar, van a quitarte la casa, estafándote, y tú ya sabes todo eso, y entonces tú creas la empresa al final de cuentas y contratas a esa gente, la pregunta no es ¿por qué este empresario permitió todo eso para hacerme mal a mí? Sino ¿cómo a pesar de que él sabe lo que voy a hacer, me da trabajo? Sí, o sea, eso es lo tremendo. O sea, yo no entiendo cómo Dios nos ama a pesar de saber cómo somos. Y ahí donde damos la vuelta y entendemos que somos completamente diferentes a Dios y que es pura misericordia. Entonces, Saúl no es rey porque Saúl desobedeció. No es por culpa de David. O sea, Saúl no puede decir acá, si hubiera sido la tribu de Judá. No, fue desobediente. ¿Sí? Pensemos en nosotros. ¿Alguna vez has pensado, bendito Adán, ¿por qué no se atravesó y sacó la mujer de allí? Estaríamos en el paraíso. No, tú no te vas a ir para el infierno si es que te vas, o una persona no se va a ir para el infierno si se va, por culpa de Adán. O sea, tú solito has hecho más méritos que cualquier pecado de Adán. O sea, te puedo asegurar que si alguno se presenta delante del trono a condenación, no le va a decir, tú hijo de Adán al infierno, no, tú borracho, adúltero, idólatra, chismoso, rebelde, tú, eso es lo que has hecho tú. Ah, pero Adán hizo lo suyo, tú hiciste lo tuyo. ¿Sí me hago entender? Entonces ese es el punto, la responsabilidad del hombre no anula la soberanía de Dios y al mismo tiempo la soberanía de Dios no anula la responsabilidad del hombre. Ahora, los teólogos han dicho, ¿qué hubiera pasado si Saúl obedece? No sé. Ahí entramos en la especulación. Si Dios le da un reino a Saúl, o sea, pero no iba a pasar, porque viene otra cosa. Dios no está como mirando, diciendo, ¿qué va a hacer este? Ya él sabe todo lo que va a hacer. O sea, eso es una película que la estamos viendo nosotros en la parte 1, pero ya el capítulo final se escribió. Dios ya sabe lo que vas a hacer tú mañana. Si te da vida en 20 años, Dios ya sabe cómo vas a reaccionar. Y eso es lo asombroso, que a pesar de eso, nos ama. Es increíble, ese es el punto, ¿sí? Una manera de verlo de otra forma. La gente se pregunta, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena?
¿Sí? Y hay un libro que habla de eso. Y eso tiene una respuesta que me gusta mucho de un teólogo que dice, eso solo pasó una vez y fue por voluntad propia. Es decir, la única persona buena que ha existido es Cristo. A Él, el único bueno, le pasó algo malo y fue porque Él lo decidió. La pregunta correcta es, ¿por qué nos pasan cosas buenas siendo malos? Hermano, todo lo que a usted le pase, todo lo que me pasa a mí debería ser malo. Somos malos. Entonces, oh Señor, ¿por qué me pasa eso? ¿En verdad quieres que Dios te responda? Eso muestra que muchas veces no entendemos lo que la Biblia dice acerca del pecado. Dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Cómo mi esposa me ama a pesar de cómo soy yo? Eso es lo asombroso. Sí, es que ese es el punto. ¿Por qué me pasan cosas buenas? ¿Por qué Dios no me destruye? Si, ¿cuántos pecados? Hemos hecho el ejercicio con ustedes. ¿Cuántos pecados cometieron esta semana? ¿Qué ameritan esos pecados? Muerte. Y seguimos vivos. Y nos pasan cosas buenas. Entonces, cuando pasan cosas malas, no es ¿por qué, Señor? ¿Por qué no me pasan más cosas malas? Como decía un teólogo, si alguien habla mal de ti, da gracias. Que si te conociera realmente, tendría más para decir. Mira, Él me juzga y no me conoce. Si alguien escuchara tus pensamientos, todo lo que tú maquinas allá, todo lo que imaginas en algún momento, a ti te encerrarían en una celda de uno por uno. No lo suelten, es un peligro, es un monstruo. Realmente es eso, hermanos. Nosotros miramos lo que hacen y decimos que es monstruoso lo que algunos hacen. ¿Sabes por qué no lo has hecho tú? Por la gracia de Dios que te ha retenido. ¿Nunca has pensado en matar a alguien? Jamás. Ustedes son muy santos. Yo en mi cabeza le he echado el carro encima a más de uno. Manejando, o sea, he querido tener una tractomula, para adelante y para atrás, que me cerró, me cogió el parqueadero. Eso, es terrible lo que uno piensa. Alguien que te acusó falsamente en el trabajo, eso lo hace uno así la cabeza pequeñito. O sea, somos malos. Lo que pensamos es terrible. Entonces Dios es bueno, ese es el punto de nosotros. ¿Okay? Bueno, pero eso nos va a ir ayudando. Cada vez vamos a ver más de esto. Soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. Amén. Entonces, el único responsable de que su reino terminara fue Saúl. Pero el reino de Saúl no iba a durar. Las dos son verdad. Las dos son verdad. Ok. Dice, pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. Y este es otro descalabro aquí para nosotros. Ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. Y ese hombre se llama David. Y cuando comencemos a conocer a David, vamos a decir, ese es el hombre conforme al corazón de Dios. Este hombre asesino, adúltero, emborracha, bueno, hace una cantidad de cosas. Entonces hay que entender que la conformidad de David conforme a su propio corazón es exclusivamente en cuanto a las batallas, en cuanto a la obediencia como rey en batalla. Y en cuanto a eso, David fue obediente, no es en otra cosa. Entonces lo queremos llevar y entonces hay canciones, yo quiero ser como David y yo no quiero ser como David, yo quiero ser como Cristo. Que David era adúltero, asesino, o sea, muchas cosas que no debió haber hecho David. Entonces, en ese sentido limitado es que es David conforme al corazón del Señor. Y volvemos a ver que a pesar de ese pecado de David, ¿quién escogió a David también? Dios. O sea, los dos fueron escogidos por Dios. Uno va a ser tomado y va a pasar a la posteridad, se le hacen promesas eternas. Hay un pacto que lleva su nombre, el pacto davídico, y entonces ya el Mesías no van a ser solamente de la tribu de Judá, sino de la genealogía de David. Es fuerte. De hecho, tanto José como María son descendientes de David. O sea, no,
se sale de allí. Los dos son descendientes del rey David, según Lucas y Mateo. Bueno, y la razón vuelve a dejarla porque no obedeciste el mandato del Señor. La obediencia es algo que Dios se toma en serio, para que lo recordemos acá. Bueno, capítulo 15, tenemos otra desobediencia de Saúl. Sigue todavía reinando, todavía no se ha nombrado a David, vamos a ver más adelante eso, pero tenemos otra vez a Saúl desobedeciendo. Cierto día Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo. Ahora escucha este mensaje, eso es lo que el Señor quiere que hagas, es lo que ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda nación amalecita: hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Esto tenemos que verlo porque está escrito. Hombres, uno dice, bueno, los hombres. Mujeres, hay unas bien perversas, entonces sí. Niños, ¿de qué edad? Recién nacidos. Ganado, ovejas, cabras, camellos, burros. Bórralos completamente de la faz de la tierra. Muchos intentan suavizar esto, pero hermano, no hay forma de suavizar esto. Esto es lo que Dios mandó a hacer. No está diciendo mata a sus niños recién nacidos, son esos pecados pequeños. Esto no es espiritual, esto es literal. Dios mandó a matar a cada habitante de la nación de Amalek. Esa es la orden, la dio el Señor. No fue Samuel, la dio el Señor. Es importantísimo que ustedes entiendan esto, porque nos ayuda a ver el carácter de Dios. Si alguien dice, no, pero entonces Dios del Antiguo Testamento es como un genocida. No puede ser que Dios haga eso. Ahora tenemos que entender que Dios es bueno y declara que de Él no sale nada malo. Y desde la perspectiva de salvación, los niños que mataron terminaron siendo guardados y rescatados. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí también entra otra situación que puede haber diferencia en algunos más adelante. Nuestra perspectiva como seminario es que los niños, los bebés y los niños que no tienen todavía la capacidad de discernimiento, si mueren, son salvos. Esa es nuestra perspectiva como seminario. Y eso para mí me ayuda a entender mucho esto. Decir, ok, murieron aquí, pero Dios los guardó de levantarse en medio de la idolatría. Entonces los guardó de una muerte segura. Entonces, ¿por qué nos cuesta? Porque nuestra perspectiva es temporal. Pensamos que todo lo que tenemos es el aquí y el ahora, pero Dios piensa en lo eterno. Por eso dice otro texto, muere el justo y nadie le importa. Muere el justo y nadie comprende que de delante de la aflicción es quitado el justo, y que muchas veces Dios le quita la vida a personas con el propósito de guardarlas. Suena raro, pero no en la perspectiva de Dios, porque en la perspectiva de Dios le quito esta vida, pero es que Él sigue viviendo y lo voy a levantar de nuevo, le voy a dar una nueva vida eterna. Entonces estos niños de estos pueblos paganos fueron preservados. Fue misericordia para estos niños. Ahora, no, Dios nunca haría hecho eso. Si usted cree que Dios no es capaz de quitar la vida a un recién nacido, usted está negando el diluvio universal. ¿O es que en el diluvio universal no habían bebés? ¿O no habían niños? ¿O no habían ancianitos? También. Estamos negando Sodoma y Gomorra. ¿O en el día de hoy no mueren bebés en los desastres naturales? Entonces, entender esto lo que debe traer es consuelo a nuestros corazones. Cuando escuchamos, murió este bebé, pasó esto, qué bien. A la gente dice, qué mal, pero yo digo, qué bien muchas veces, porque Dios los está guardando, quitando aquí para darles vida allá. Amén. Bueno, vamos a break y continuamos.